Rosa Perla Tapatía, con cerca de 70 aficionados aquí afuera de Verde Valle, esperando a sus ídolos, a los jugadores, una vez concluida la práctica matutina aquí en las instalaciones. Comentarte, Adal, que Gaby Milito sigue preparando este duelo ante los Tigres en el estadio universitario, contemplando que está analizando el sector de medio campo, si estará utilizando lo mismo que implementó contra Pumas, el caso de Rubén El Oso González y Luis Romo, o en su caso también Brian Gutiérrez. Lo que hay que señalar es que Omar Gobea no será elegible para este encuentro ante el conjunto regiomontano. Nos confirman fuentes que por molestias musculares se perderá el partido ante Tigres, y a falta de su evolución también se pronostica que se pierda la siguiente jornada. Así que Gaby Milito sigue trabajando en el sector de medio campo. Así está la cosa aquí en las instalaciones de Verde Valle. El día de mañana jueves, entrenamiento matutino, y el viernes de la misma manera para partir hacia Monterrey, Nuevo León. Es la información que tenemos desde Guadalajara. Gracias, Diego Ibey, por el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Siempre me da mucho gusto recibir en Fútbol Picante a Ricardo Peláez. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias por... Lástima que está Diony, pero bueno. Bueno, no todo es perfecto. No todo se puede en la vida. Sí. Queremos hacer un ejercicio contigo para que nos des tu palabra. Estamos analizando al Guadalajara, tratando de encontrar las razones del éxito que está teniendo este torneo, el Chiverío. Y una tiene que ser, por supuesto, Ricardo, el tapatío, que ha servido como una especie de semillero. Rápido, el Tala, el Dragón, Campillo, Gómez, Sepúlveda, Sandoval, Inda, Padilla, Camberos, Hormigol, futbolistas, muchos de ellos titulares con el primer equipo de Guadalajara. De titulares hoy Campillo está la Hormiga, por supuesto, y Gómez, que a veces entra muy frecuentemente por derecha, el Tala, seleccionado nacional, pero hay más en la banca, como Yael, como Camberos, y aquí está la lista, ¿no? El Oso, que es de otra camada, porque él viene de otras fuerzas básicas, salió del equipo y luego regresó, ¿no? Sí, de acuerdo. Con base a esto, queremos que nos sigas, ¿el tapatío ha sido importante o fundamental para Chivas? Yo creo que está todavía en una etapa de importancia, porque esto no es de un día para otro. Para eso se hizo, y muy consciente el dueño de la institución, el señor Mauri Vergara, de que esto era una cosa de tiempo, no era de un día para otro. Cuando se recupera el tapatío, se traen más de 50 jugadores que estaban votados por todo el mundo, porque había jugadores en España, había unos en Europa, se regresan a Chivas, se depuran, unos que ya estaban de salida y todo, y ahí se quedan. Y se hace esa base, más los canteranos que venían saliendo de la sub-20. Es un paso intermedio entre la 20 y el primer equipo. Muy útil, pero en el mediano y largo plazo. Ya estamos en el mediano plazo. Y hoy estamos empezando a ver los resultados. Yo me acuerdo, compañeros en la mesa, que mucho se decía con Guadalajara, es que necesitan voltear a sus fuerzas básicas, necesitan echar mano, porque llegaban refuerzos y la mayoría no funcionaban, ¿eh? Sí, la mayoría no. Ojo que en ese momento, nunca ha habido ascenso o descenso ya, por supuesto. El Guadalajara con el Monterrey y los Pumas eran los únicos 3 equipos que eran filiales. Sí. O sea, no tenían la aspiración nunca de subir. No podían subir, exactamente. Claro. Y sigue así. Guadalajara lo tiene y lo conserva, a diferencia de los otros. Claro. ¿Qué opinan, compañeros en la mesa? Opino que es importantísimo tener un equipo como Tapatío. En su momento tenían la Academia de San Rafael, luego la quitaron, luego le iban a regresar, pero quiero preguntarle a Ricardo Peláez. Adelante, Pietra. Esto del Tapatío y de estos jugadores, ¿quién impulsó esta idea, mi querido Richard? Surgió en ese momento en una conversación, me acuerdo, cuando yo jugué en Chivas, que fue 98-2000, era Chivas Tijuana, ¿se acuerdan? Sí, el equipo Chivas Tijuana, antes fue Tapatío, y recordando viejas glorias para hacerles homenaje en los partidos, para buscar siempre tener una lista de exjugadores que pudieran ser útiles para la institución, surgió lo de Tapatío, la idea, oye, ¿por qué ahora que se va a hacer la Liga Expansión, por qué no hacer un equipo que no queremos ascenso o descenso, que sea una filial y un paso intermedio? Muy bien. Y de ahí salió la idea. ¿Tú estabas allí? Estaba, por supuesto, Marianito Varela es pieza clave en todo esto, es un directivo, un agente institucional que sirvió muchísimo para dar este paso, y la confianza del dueño de la institución y la inversión, porque no es fácil, es gastar, es invertir. Es que como que se ve. Luego no quieren. Pensé que como la Volpe iba a decir Ricardo Peláez, este equipo lo Casi lo está diciendo. Pero casi lo está diciendo. Sí, pero ¿sabes qué? Aquí lo más importante es que Guadalajara, por ejemplo, había sido campeón en fuerzas juveniles, ¿no? Cierto. Sí. Y no permeaba hacia el primer equipo. Eso es cierto. Aquí empiezan a permear algunos jugadores, como ya lo han mencionado. Claro. Les pido un favor, Ricardo, te pido un favor. Adelante. Cuando te dirijas a Armando González, no le digas la hormiga.
No, Hormigol. Hormigol. Hormigolazos. Hormigol. Sí. 12 goles de Hormigol contra 14 de todo el América. De todo el club. Tómala. 12 contra 14. Mira la efectividad solo de Hormigol contra el América. Disparos y disparos al arco. Ahí está la comparativa de un futbolista que tiene que estar en el Mundial. Yo dije hace tiempo, ojalá, y se anticipó todo, o sea, yo dije, no, pero no tan rápido, que tire penales, que por supuesto, como Raúl Jiménez no tiraba tiros libres, Raúl Jiménez no te tira todos los tiros libres, que tire penales, y muy rápido, como que, ahora sí que como que me escucharon, y ya tiró el penal, Lota, con una presión bárbara, porque venía de fallar un penal, era definitivo, era el que te daba el empate. Con unos pantalones. Del técnico también del técnico y de sus compañeros, tenerle la confianza, mis respetos, y que siga por ese camino. ¿Qué te sorprende más, Ricardo? ¿Los 12 goles de Hormigol? Productor, aquí hay que corregir, dice Hormiga, hay que ponerle Hormigol. ¿O los 14 goles del América? ¿Qué te sorprende más? Pues mira, lo del América no es que se me haga normal, es que el América, es hasta cierto punto normal todo lo que está pasando después de una temporada tan una época tan exitosa como es la América. Es natural lo que está sucediendo en plena temporada, cambios en todas las estructuras, ya se fue un directivo, a cambios de jugadores que no sirvieron, no se han adaptado. Todo lo que está viviendo la América se me hace un poquito normal después de tanto éxito. Lo del Guadalajara es para destacar porque se ha trabajado, se ha invertido tiempo, dinero y mucho esfuerzo para recuperar el nivel que está teniendo hoy como superlíder y para tener un líder de goleo, un muchacho que viene desde abajo con una educación deportiva extraordinaria dentro y fuera de la cancha. Entonces te quedas con la Hormiga. Me quedo con la Hormiga. Ahora, Ricardo, una preguntita rapidísima. Sí. Con esa parte que dices en cuestión de la Hormiga, que ha sido inversión y tiempo, Hormigol, sí. ¿Qué tanto tiene que ver la personalidad? La educación deportiva, que va parte de lo mismo, ¿no? Cuando tú tienes educación deportiva, automáticamente se te va a dar el liderazgo, la educación dentro y fuera de la cancha, la congruencia, la disciplina, descanso, alimentación, trabajo, el invertirle, como lo hace Santiago Jiménez, a tu carrera con un psicólogo, con un ¿cómo se llaman? Los nutriólogos, con todo lo que te pueda asesorar y llevar por el buen camino, más el cobijo de tu familia y de la institución que representas y los valores principalmente. Me queda minuto y medio, Ricardo, para esta dinámica, que es importante. Si hay una crítica, poco se le puede criticar a Guadalajara este torneo, es una realidad, poco, pero sí hay cosas, como por ejemplo que contra los que se ha medido del top 5 no ha tenido resultados tan positivos, es decir, perdió con Cruz Azul, perdió con Toluca, le ganó al Pachuca y empató con Cruz Pumas. Azul, ponlo como derrota porque sí lo fue, pero qué partidazo nos regalaron con personalidad del Guadalajara. Al Toluca era un poco evidente, ¿no? Ir a la casa Toluca de Toluca. los borró del mapa, ese sí. Muchas cosas, mucho aprendizaje, porque de eso aprendes más que de los triunfos. Lo de Pachuca no se puede entender, Pachuca tiene una gran ofensiva, pero están ahí a la par, yo diría, con los extranjeros de Pachuca y Chivas con su política. Y el de Pumas. Y Pumas ha tenido una mejora importante. Pumas está haciendo lo que Chivas ya hizo el torneo pasado. Me parece normal. Guadalajara va a estar ya como superlíder. Ahora sí tiene cierta obligación, aunque le van a quitar jugadores. ¿Preocupa que solo tiene una victoria ante equipos del top 5? No. No. No me preocupa porque ha jugado con personalidad, ha sacado conclusiones y el técnico se mantiene íntegro y muy congruente lo que dice con lo que hace. ¿Escuchaste, Dionisio? ¿Qué? No preocupa. No, preocupar no, porque ahí está, pero en la liguilla vamos a ver si no preocupa. El que está preocupado es Dionisio. Porque pero está preocupado, porque además es el único equipo ya clasificado, el Guadalajara. No, le van a quitar no jugadores. va a ser que sea el primero que se vaya. Pero ya se preparó, está preparando muy bien a Miguelito Gómez por derecha, está preparando por si se va Brian Gutiérrez también. ¿Quién puede ocupar esa? Puede ser Gobea, una doble contención. Está preparado con dos muy buenos centros delanteros como Marín y si se va la Hormiga. Tiene un buen portero atrás que se llama... No, y el otro que anda en el tapatío. ¿El Dragón García? Ese y otro que me dijiste que era muy bueno. Sí. Tiene buenos porteros atrás que vienen. Y Lisiaga. Sí, de acuerdo. Pero bueno, va a ser Wally. Va a ser Wally el que seguramente. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar Guadalajara? ¿Sin seleccionados en liguilla? Yo creo que se mete mínimo a semifinales. Mínimo. Máximo la final y la puede ganar. Y la puede ganar. Claro que sí. ¿Escuchaste, Diony? ¿Escuchaste, Diony? Sí, solamente que entre Marín y Sepúlveda tienen más goles que el América. Sí. La Hormiga sí. ¿Y quieres mañana? No. Yo digo porque se les va a ir la Hormiga Hormiga y entonces le están quitando el poder ofensivo. Mañana. No, pero se si le va su portero ¿quién tiene más seleccionado y se le va su delantero. ¿Los delanteros del América o Sepúlveda y No, por Marín? eso, pero yo lo que voy. Los equipos campeones han tenido buen portero y gran delantero. Le están quitando a las Chivas los dos más importantes. Es difícil aceptar cuando un equipo de puros mexicanos. No, qué difícil es aceptar. El rebaño sagrado está viviendo una semana que tiene de todo,
Y cuando decimos de todo, es literalmente de todo, porque en las últimas horas el Chiverío ha tenido que procesar simultáneamente noticias que van desde lo más emocionante que puede vivir una afición hasta lo más preocupante que puede enfrentar una directiva, pasando por revelaciones de mercado que cambian completamente la narrativa que se estaba construyendo alrededor de los jugadores del Guadalajara, por advertencias internas de quien más sabe lo que está pasando dentro del vestidor rojiblanco, por un partido que este sábado puede definir el rumbo de la recta final del torneo y por una situación logística que nadie estaba anticipando, pero que puede convertirse en el dolor de cabeza más inesperado de toda la temporada justo cuando el éxito está más cerca que nunca. Y encima de todo eso, desde Europa llega el nombre de un técnico que en el corazón de cada chiverío genera una reacción automática e inevitable que mezcla nostalgia, orgullo y una pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta, pero que todos están pensando al mismo tiempo. Porque cuando el nombre de Matías Almeida aparece vinculado con equipos del fútbol mexicano, la conversación nunca es simple ni tranquila, ni libre de emociones encontradas que se resisten a ser procesadas con la frialdad analítica que el tema merece, porque este Chivas que Gabriel Milito construyó con paciencia y con una claridad táctica extraordinaria, está a punto de entrar en la recta más exigente e importante de su temporada, con una liguilla que ya tiene el boleto asegurado, pero que viene acompañada de preguntas logísticas que la directiva preferiría no tener que responder públicamente, con un goleador histórico que Europa tiene perfectamente identificado y para quien ya hay un plan de reemplazo moviéndose en silencio dentro de la institución, y con un portero que esta semana tuvo la valentía de decir en público lo que muchos en el vestidor están pensando en privado sobre las cosas que hay que corregir antes de que llegue la eliminación directa donde los errores no tienen segunda oportunidad. Todo eso, junto en una sola semana, es demasiado para procesarlo, sin la conversación que merece, así que agárrense, porque hoy hay material para rato. Dejen su like y su comentario, que el chiverío está en todos los frentes al mismo tiempo. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia que llegó desde Europa y que en el mundo del fútbol mexicano cayó como un balde de agua fría mezclado con gasolina encendida, porque Matías Almeida, el pelado, el técnico que más alegrías le dio al rebaño sagrado en la historia reciente del club, con un campeonato de Liga MX y un título de Conca Champions que pusieron al Guadalajara en la palestra internacional, acaba de salir por la puerta de atrás del Sevilla después de una experiencia europea que no salió como nadie esperaba, con 15 derrotas en 32 partidos, que son un número demasiado contundente para intentar suavizarlo con cualquier argumento contextual por más creativo que sea. Y en ese contexto de técnico disponible con hambre de reivindicaciones, cuando desde España confirman que 2 clubes de la Liga MX ya están moviéndose con seriedad para traerlo de regreso al fútbol mexicano antes de que otra liga se adelante. Los 2 equipos que aparecen en la información confirmada desde España son Rayados de Monterrey y Club América, y hay que separar ambos casos porque tienen dinámicas completamente diferentes que merecen su propio análisis, porque Rayados ya tiene un historial documentado de haber buscado a Almeida antes de su llegada al Sevilla, cuando el técnico argentino salió de la AEK Atenas, y el propio Pelado confirmó públicamente en España que la pandilla de Nuevo León lo contactó antes de que se cerrara su llegada al conjunto andaluz, lo cual significa que ese interés de Monterrey no es nuevo ni especulativo, sino una conversación que quedó pendiente y que ahora retoma vigencia con ambas partes en condiciones de negociar con más libertad que la última vez. En el caso del América, la situación es diferente porque el interés está condicionado directamente a lo que suceda con André Jardín, cuya salida del banquillo azul crema se maneja como un movimiento inminente en los círculos cercanos a la directiva, aunque el anuncio oficial todavía no haya llegado. Y si esa salida se confirma en los próximos días, el nombre de Almeida estaría entre las primeras opciones que la institución evaluaría para ocupar el banquillo más exigente del fútbol mexicano. Yo creo que Almeida en México tiene todo el sentido del mundo después de lo que vivió en Europa, porque el pelado necesita un proyecto donde pueda recuperar la confianza y el fútbol mexicano necesita técnicos con su personalidad y su capacidad de mover masas, aunque hay que ser honesto en que el fracaso en Sevilla genera preguntas legítimas sobre si su estilo de trabajo funciona fuera del contexto específico, donde lo aplicó con tanto éxito, ya que hablamos sobre los movimientos de mercado que están ocurriendo alrededor del fútbol mexicano con Almeida como protagonista. Ahora vamos a hablar sobre otra noticia de mercado que esta semana tuvo un giro inesperado y que le bajó varios decibeles a la alarma que se había instalado en el chiverío durante los últimos días, porque el periodista César Huerta de AS México salió a poner los puntos sobre las IES respecto al supuesto interés del Copenhague en 4 jugadores del Guadalajara, y lo que dijo fue tan contundente y tan directo que básicamente cerró la conversación
antes de que siguiera creciendo hacia territorios que no tienen sustento en la realidad, porque Huerta confirmó con fuentes directas dentro del club que no había habido ningún tipo de acercamiento real entre las directivas, que desde el chiverío le confirmaron explícitamente que el Copenhague no ha contactado al Guadalajara por ningún jugador y que el factor económico hace que la operación sea prácticamente inviable porque el club danés simplemente no tiene el presupuesto para pagar los precios que el Guadalajara está pidiendo por sus elementos. Los números hablan por sí solos, con una claridad que no necesita interpretación adicional porque Raúl Rangel tiene un precio de 6 millones de euros, Roberto Alvarado otros 6 millones, Diego Campillo 3.5 millones y Daniel Aguirre 1.5 millones, lo que significa que llevarse a los 4 juntos costaría alrededor de 17 millones de euros, una cantidad que para un club del tamaño y el presupuesto del Copenhague es una inversión desproporcionada que no tiene ningún sentido financiero desde la perspectiva del club danés. Las palabras textuales de Huerta fueron demoledoras en su simplicidad, diciendo que no hay nada, nada y nada, y que el Copenhague no tiene para pagar las cantidades que se piden por futbolistas como estos, cerrando así una historia que durante días estuvo generando más ansiedad de la que los hechos justificaban. Pensando bien que un rumor sin sustento haya generado tanta preocupación en la afición rojiblanca, dice mucho sobre el nerviosismo natural que produce tener un equipo tan bueno y tan codiciado al mismo tiempo. Pero también es señal de que la directiva debería comunicar mejor estas situaciones para no dejar que los rumores crezcan en el vacío informativo. Mudando de asunto, pero sin alejarnos del tema del mercado europeo que tiene al chiverío con los nervios de punta, ahora vamos a hablar sobre el interés que sí tiene fundamento real y confirmación seria, que es el del Feyenoord de los Países Bajos en Armando González, porque a diferencia del caso de Copenhague, donde el periodista Huerta descartó cualquier negociación con contundencia, el interés del club neerlandés en la hormiga viene respaldado por el especialista en fichajes Ike Carrera, con información concreta que señala que el Feyenoord no solo está observando al delantero, sino que contempla seriamente ir por él en el mercado de verano, con un plan que ya tiene estructura y temporalidad definidas, y en el entorno del Guadalajara, esa información se está tomando con la seriedad que merece, porque la posibilidad de perder al goleador más importante del torneo antes o después del Mundial es un escenario para el que la directiva ya está preparando respuestas concretas. Y aquí viene la parte más interesante para el chiverío, porque dentro del club ya habría una opción identificada para cubrir la eventual baja de la hormiga, y esa opción está dentro de casa en la figura de Vladimir Moragrega, delantero de 27 años que está realizando una campaña extraordinaria con el Tapatío en la Liga de Expansión, donde lidera la tabla de goleo con 9 goles en el Clausura 2026, incluyendo un doblete en la victoria ante Coyotes de Tlaxcala, que volvió a ponerlo en el radar del primer equipo con una urgencia que hace semanas no tenía. La lógica detrás de apostar por Moragrega como reemplazo de González tiene varios argumentos que se sostienen solos, porque el atacante ya conoce el sistema de trabajo del Guadalajara, comparte la identidad de jugador formado en casa que tanto valora la institución, tiene un hambre de demostrar cosas en el primer equipo que ningún refuerzo externo puede replicar con la misma autenticidad, y su nivel en la Liga de Expansión sugiere que tiene las condiciones técnicas para dar el salto al máximo circuito sin un periodo de adaptación excesivamente largo. Yo he hecho que apostar por Moragrega como reemplazo de la hormiga es la decisión más coherente con el modelo que Gabriel Milito ha construido en Guadalajara, aunque también hay que ser honesto en que reemplazar a un goleador de 12 tantos en media temporada con un jugador que viene de la segunda división es un salto de fe que puede salir extraordinariamente bien o generar un vacío ofensivo que el equipo tarde meses en resolver. En ese sentido, ya que hablamos sobre el futuro inmediato de la hormiga González y los planes que el club tiene preparados para cuando llegue ese momento, ahora vamos a hablar sobre alguien que en este momento es tan importante para el rebaño como el propio goleador, aunque su posición no genere los mismos titulares ni el mismo volumen de conversación en las redes sociales, y ese no es otro que Raúl Rangel, el Tala, quien esta semana demostró que además de ser un gran portero, tiene la madurez y el carácter para hablar con una honestidad que en el fútbol mexicano no abunda tanto como debería cuando las cosas están saliendo bien, y la tentación de la autocomplacencia está siempre presente en el ambiente. Rangel admitió públicamente después del empate ante Pumas que el partido dejó enseñanzas importantes que el equipo tiene la obligación de corregir antes de que arranque la liguilla, señalando específicamente que hubo descuidos puntuales que complicaron un partido que el Guadalajara debería haber controlado con mayor comodidad desde su posición de superioridad en la tabla. Y la frase más contundente y más reveladora que el portero dijo en su entrevista con Telemundo fue que ese tipo de errores en una liguilla te dejan fuera. 3 palabras que resumen con una claridad brutal
lo que está en juego cuando el torneo cambia de formato y el margen para equivocarse desaparece por completo. Pero Rangel no se quedó únicamente en la autocrítica porque también lanzó una predicción que al chiverío le va a gustar escuchar, asegurando que si el equipo mantiene la mentalidad que ha mostrado en los momentos difíciles, cree que van a estar disputando seriamente el título. Una declaración que combina la humildad de reconocer que hay cosas por mejorar con la confianza de quien sabe que el grupo tiene la calidad para llegar hasta el final cuando todo está en juego. Yo creo que la autocrítica pública de Rangel en este momento específico de la temporada es exactamente el tipo de liderazgo que un equipo necesita de su portero antes de entrar a una eliminación directa, porque los jugadores que solo hablan cuando las cosas van bien no sirven de nada cuando el partido se complica y el equipo necesita a alguien que diga las verdades incómodas sin esperar que otro lo haga primero, ya que hablamos sobre las advertencias internas del tal Rangel de cara a la liguilla. Ahora vamos a hablar sobre el partido de este sábado, que para el Guadalajara tiene una importancia que va más allá de los 3 puntos en disputa, porque el enfrentamiento ante Tigres en la jornada 14 es exactamente el tipo de examen que los equipos candidatos al título necesitan aprobar antes de que llegue la eliminación directa para demostrar que el liderato tiene sustancia real y no solo números acumulados contra rivales accesibles, y los números que llegan al partido desde ambos lados cuentan una historia muy clara sobre la diferencia de momento entre los dos equipos. El Guadalajara llega como líder indiscutible con 31 unidades, producto de 10 victorias, un empate y 2 derrotas, con la mejor ofensiva del torneo con 27 goles marcados, de los cuales 12 son de la Hormiga González, y con una defensiva que ha recibido solo 13 tantos, siendo la cuarta mejor del certamen, mientras que Tigres llega como octavo con apenas 17 puntos, producto de 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas, con 18 goles marcados y 15 recibidos en una campaña que está muy lejos de las expectativas que cualquier seguidor de los felinos tenía al inicio del semestre. El técnico de Tigres, Guido Pizarro, salió a decir en conferencia de prensa que no se guardará nada para este partido y que pondrá lo mejor disponible sin importar el compromiso de Conca Champions, que también tiene encima. Una declaración que suena valiente, pero que en el contexto de un equipo que llega con 6 derrotas en 13 jornadas genera más preguntas que certezas sobre si realmente tiene el nivel para complicarle la tarde al rebaño. El partido se jugará este sábado 11 de abril en el Estadio Universitario a las 17:00 horas tiempo del centro de México y será transmitido por Azteca Deportes para quien quiera seguirlo en televisión abierta. Pensando bien, Tigres, con la espalda contra la pared y jugando en casa, puede ser un rival mucho más peligroso de lo que sus números sugieren, y el chiverío no puede darse el lujo de llegar al partido confiado solo porque la tabla dice que debería ser un trámite. Cambiando de asunto hacia algo que esta semana sorprendió a propios y extraños dentro del universo rojiblanco, ahora vamos a hablar sobre 2 situaciones que involucran directamente al Estadio Akron y que juntas pintan un cuadro logístico que la directiva del Guadalajara está gestionando con la discreción de quien no quiere que el tema se convierta en un distractor innecesario en medio de la recta final del torneo. Por un lado, el club anunció oficialmente que el estadio ya está en proceso de cambio de césped, sustituyendo el pasto de invierno por el pasto de verano híbrido que la FIFA exige para los partidos del Mundial 2026, trabajos que iniciaron inmediatamente después del partido ante Pumas y que se extenderán durante 11 días con la garantía institucional de que todo estará listo para el partido de la jornada 15 ante Puebla el 18 de abril, lo cual significa que el rebaño tendrá su casa disponible para los cuartos de final y probablemente para la semifinal antes de que la FIFA tome posesión definitiva de las instalaciones. Pero aquí viene la parte que, según el portal Medio Tiempo, está generando los mayores dolores de cabeza dentro de Verde Valle y que no tiene nada que ver con las convocatorias a la selección mexicana ni con el estado físico de los jugadores, sino con algo mucho más mundano y al mismo tiempo mucho más complicado de resolver, porque si el Guadalajara llega a la final del Clausura 2026, tendrá que mudarse al Estadio Jalisco para jugar como local, un recinto que en comparación con el Akron está en condiciones que la propia columna periodística que reveló el tema describió como arcaico, generando problemas concretos que van desde la reubicación de palcohabientes y dueños de butacas hasta la complicación técnica de que el Akron ya tiene toda la infraestructura instalada para sacar la señal de Amazon Prime, mientras que el Jalisco no cuenta con esa capacidad de manera inmediata. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó que el Guadalajara podrá utilizar el Akron hasta el 13 de mayo, lo que le da margen para jugar en casa hasta la semifinal inclusive. Pero una final en el Jalisco, con todos los problemas que eso implica, es un escenario que nadie en el chiverío quiere,
pero que todos tienen que estar preparados para enfrentar si el proyecto de Milito llega hasta donde todos esperamos que llegue. Yo descuerdo con quienes minimizan este tema como un simple detalle logístico, porque la diferencia entre jugar una final en el Akron, con toda tu afición cómoda y con la señal perfecta, y jugar en el Jalisco con los problemas que se están describiendo, puede tener un impacto real en el ambiente y en el apoyo que el equipo recibe de las tribunas en el partido más importante del semestre, ya que hablamos sobre el Estadio Akron y sobre los planes del rebaño de cara a la liguilla. Ahora vamos a cerrar con la historia más humana y más emotiva de toda la semana del Chiverío, porque en medio de tanto análisis de mercado, tanta preocupación logística y tanta táctica futbolística, a veces es necesario recordar por qué este deporte importa tanto y qué es lo que realmente conecta a un club con su gente. Y esa historia la protagonizaron esta semana un joven aficionado anónimo y el propio Amaury Vergara, en un intercambio que las redes sociales convirtieron en el momento más viral del Chiverío en lo que va del Clausura 2026. Todo comenzó con un video que circuló masivamente después del partido ante Pumas, donde se aprecia a un joven aficionado completamente concentrado, de pie, sin apartar la mirada del punto penal que Armando González estaba a punto de cobrar con el partido en el marcador adverso y la clasificación en juego, con una tensión en el rostro que reflejaba, con una autenticidad imposible de fingir, todo lo que significa ser chiverío y vivir cada partido con el corazón expuesto sin protección ni distancia emocional. Y cuando el balón entró al arco de Keylor Navas, la reacción del joven fue el tipo de explosión de alegría pura que hace que el fútbol siga siendo el deporte más importante del mundo, independientemente de todo lo demás que pasa alrededor. Amaury Vergara no tardó en reaccionar al video viral y en su cuenta de X escribió que sería un gusto recibir a ese chiva hermano en el estadio Akron y que su equipo ya estaba en contacto con la familia del joven para darle una gran experiencia, un gesto que la afición aplaudió de manera unánime, porque en un mundo donde los dueños de los clubes muchas veces parecen existir en una dimensión paralela completamente desconectada de la realidad de sus aficionados, ver a Vergara reaccionar con esa rapidez y esa calidez ante un momento de emoción genuina de un seguidor del rebaño es exactamente el tipo de conexión que hace que la relación entre un club y su gente trascienda el resultado del domingo y se convierta en algo mucho más duradero y significativo. Pensando bien, estos momentos donde el fútbol deja de ser negocio y vuelve a ser emoción pura son los que más vale la pena celebrar y recordar, y el Chiverío tuvo uno de los mejores de la temporada esta semana gracias a un joven que no pudo disimular lo mucho que ama a su equipo y a un dueño que supo reconocer ese amor de la manera correcta.